la cantidad de hermanos que se han saludado. Qué bueno es ver a la iglesia activa. Quería recordarte esto también, que es algo que están haciendo las mujeres de la iglesia, aunque Poli va a salir después anunciándolo de nuevo. Tenemos todos los... no sé por qué me tira automático eso ahí abajo, chicos. Tenemos todos los viernes, entonces, un encuentro de mujeres. Si te sentís sola, si estás buscando un lugar donde poder expresarte, esto es íntimo. Estos programas no se graban, no se pasan después los mensajes por ningún lado. Queda simplemente en el grupo que participa los días viernes, porque son cosas íntimas, se pueden contar ustedes sus cosas, los hermanos oran, pero no se va a transmitir por ningún medio. Amén. Es íntimo y exclusivo para aquellos que participan. Entonces, todos los viernes, todas las mujeres que participen los viernes en esto, ahí está el número para que usted se pueda inscribir. Amén. Voy a sacar esto a ver si me lo permite y vamos a empezar entonces ya. Sin más preámbulos. Y ahí lo vuelve a poner. Vamos a ver qué pasa. A ver si pone alguna otra cosa. Bien. Vamos a comenzar entonces ya con el mensaje de hoy. Hoy, para el que está viendo la transmisión, el mensaje de hoy tiene un título interesante. Creo que lo tengo por acá. Creo. Ahora lo voy a encontrar, no importa. El título del mensaje de hoy es Orando con disfraces. Orando con disfraces es el título del mensaje de hoy, así que prepárate para lo que viene, ¿sí? Estamos basando este mensaje en estos mensajes, ¿no? De la oración. Voy a poner el número 2 que no se sale. Serie La Oración en Santiago, capítulo 4, versículo 3. Santiago, capítulo 4, versículo 3. Ahí estamos basando nosotros entonces toda esta serie que hemos llamado La Oración. Santiago capítulo 4 versículo 3 dice, si usted lo tiene ahí, busque su Biblia, tenga su Biblia a mano, como siempre le digo, porque es muy importante que usted tenga la Biblia ahí a mano, ¿no? Pedid y no recibís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Este ya es el número 7 de la serie, ¿no? Mes y medio, casi 2 meses ya, donde hemos comenzado con esta preciosa serie llamada La Oración. Y para que hoy podamos meternos en contexto con respecto al mensaje de hoy, te voy a invitar entonces que abras tu Biblia en Primera de Reyes, capítulo 14. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 1 al 17. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 1 al 17. Yo le voy a pedir a la pastora de la congregación, ¿sí? A Poli, a ver si se asoma. Asoma un poquito más. ¿Ahí? Los ojitos verdes. Muy bien. Ahí está, muy bien. Ahí. Poli va a estar leyendo. Si ya lo encontraste, entonces, ¿qué te parece si vamos a la palabra del Señor? Dice así la palabra del Señor. Amén. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo. Porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él, para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así. Y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo, y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti,
y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú, levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo de la caña, que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó, y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Amén. Hasta acá la palabra del Señor. Después, Amén. Muchas gracias, Poli. De nada. Muchas gracias, pastora. Muy bien. Bueno, tremendas las imágenes que presenta este relato con respecto a lo que Dios quiere hacer con un rey. Perdón que voy a mover esto. Que lo que Dios quiere hacer con un rey que está realmente confundido con respecto a la adoración al Señor. El mensaje de hoy nos va a llevar al punto de reconocer si estoy siendo sincero con el Señor con respecto a mi oración o estoy tratando de actuar de determinada manera para que Dios actúe de otra manera, para que Dios actúe de acuerdo a lo que yo quiero que Dios actúe, ¿no? Y vamos a intentar entonces resolver este conflicto. Lo que quiero decir es, si estoy disfrazado de... entonces Dios me parece que va a actuar como a mí me parece que va a actuar. Por eso leímos este precioso relato del primer libro de Reyes, capítulo 14, del versículo 1 al 17. El libro de Reyes es interesantísimo. Después de usted busque, lea por favor. No sé si alguna vez supo usted que había un libro llamado Primera y Segunda de Reyes en la Biblia. Algunos sí, otros quizás no se habían enterado, se están enterando ahora. Lea, busque los relatos, es muy interesante. Con Poli, mientras buscábamos los pasajes bíblicos en la semana no sé qué, nos enganchábamos y seguíamos de capítulo en capítulo, ¿no? En vez de buscar el versículo que teníamos que concentrarnos y nada más, porque hay relatos pero muy interesantes en este tema. No quiero tocar entonces el tema histórico sobre el gobierno de Jeroboam, sino o cómo llegó Jeroboam. Todos sabemos, la gran mayoría sabe que estuvo como rey David. A David lo suplantó su hijo Salomón. Cuando Salomón muere, el reino de Dios se divide, se van 10 tribus para un lado, 2 tribus para el otro. Entonces este hombre, el de Jeroboam, lo tenemos hoy en las 10 tribus que quedaron separadas en ese tiempo. No quiero tocar el tema histórico, sino que quiero que encontremos algunas otras cosas con respecto a esto, que es el título que le da el nombre al mensaje de hoy: orando con disfraces. Decirle al que está al lado tuyo, mirá el título de hoy, orando con disfraces. ¿Te has preguntado la cantidad de disfraces que pueden existir en la oración? Para ver si por lo menos podemos engañar, aunque sea a Dios, por un instante.
¿Te has sentido alguna vez que vas disfrazado en oración al Señor en vez de ir con sinceridad delante de Dios? Hemos visto algunos de ellos en los mensajes anteriores, ¿no? Algunos disfraces que a veces ponemos para declarar que Dios es quien dice ser o que Dios haga lo que yo quiero que Él haga. Hemos visto algunos de ellos entonces, pero hoy quiero que poner un ejemplo de un intercesor que quiso engañar a Dios y en vez de ser sincero y exponer su conflicto delante de Dios, decidieron disfrazarse y presentarse delante de Dios para pedir una respuesta. Muchas veces tratamos de ponerle empeño a nuestras palabras en cuanto a la oración para que todos vean qué tal elocuente nosotros somos como oradores. Es más, muchas veces vemos a estos oradores elocuentes y decimos, ¡fua! ¿Cómo ora? Mirá, ya lo vas a escuchar, no sabes cómo ora, es impresionante. Y quizás simplemente se mueven nuestras emociones, pero no estamos causando nada en el mundo espiritual. Como si la cantidad de palabras, y también lo hemos dicho en esta serie, ¿no? Cantidad de palabras hicieran temblar al mundo espiritual. Vemos a otros pararse frente a la situación y declarar cosas como hacemos guerra espiritual en esta mañana. Toma mate, ¿no? Cuando uno escucha esta frase dice, ¡fua! ¡Qué tremendo! ¡Qué oración! Pisamos la cabeza de Satanás, lo maldecimos, lo echamos fuera, y a veces creemos que esa es la manera que nosotros tenemos que orar. Nosotros miramos al que está orando y decimos, qué valiente, qué autoridad, che, que tiene este. Y hasta aplaudimos cuando oímos frases de enojo frente a esto y gritamos juntos y decimos, amén, gloria al Señor, ¿no? La Biblia no nos manda a maldecir a Satanás. Me voy a meter en un lío con esto. No, la Biblia no nos manda, en ningún momento la Biblia dice que tenemos que pararnos frente a Satanás y decir y hacerle frente a Satanás. Nosotros no le hacemos frente a Satanás, el que le hace frente a Satanás es el Señor. El arcángel Miguel, en Judas capítulo 1, versículo 9, se enfrenta a Satanás y no se animó a inferir ninguna cosa sobre él, sino que le dijo, Jehová te reprenda. No soy yo el que reprende a Satanás, no es mi oración el que reprende a Satanás, sino que es el Señor. En mi oración, cuando yo voy al Señor, tengo que reprender de acuerdo a la palabra del Señor. Yo no piso la cabeza del diablo, Jesucristo pisó la cabeza de Satanás. Y por lo tanto, cuando yo voy, no digo, al campo del diablo voy a entrar a tomar lo que él me robó. No hay nada en nosotros que nos permita hacer eso. Hay una canción muy conocida que habla sobre eso, pero no hay base bíblica para que vos te metas en ese tipo de cosas, en ese tipo de guerras espirituales que no son de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahí está el pasaje, ¿no? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor sea quien te reprenda. Nosotros tenemos que tener autoridad de Cristo en nuestras palabras y no nuestras palabras como autoridad frente al mundo espiritual. Muchas veces, amada iglesia, hacemos toda esta alaraca para disfrazar, ¿no?, nuestra oración delante de la iglesia o delante del Señor. Dice James Smith, perdón, no, ese no era, estoy buchoneando mi mensaje. Dice James Smith, la oración elocuente puede ser solo la arrogancia disfrazada del corazón humano. Esto no quiere decir que todas las oraciones elocuentes sean disfraces. Yo tengo que examinar si estoy realmente hablándole al mundo espiritual porque estoy confiando en el Señor o simplemente estoy valentonado poniendo mis palabras en el mundo espiritual. Recuerden que estamos basando en Santiago
capítulo 4, versículo 3. Pedimos y no recibimos cosas porque estamos pidiendo mal. Muchas veces es para gastar en nuestros deleites y muchas veces es para que otros vean simplemente cómo yo oro, pero sin embargo no estoy poniendo mi esperanza en el Señor en cuanto a la oración. Si tu oración es elocuente porque realmente crees que Dios es quien tiene toda autoridad y tiene toda potestad, entonces seguí orando de esa manera. Seguí haciéndolo de esa manera. Pero no te pongas vos como aquel que pisa la cabeza, no te pongas vos como aquel que hace guerra espiritual. Poné el Dios Todopoderoso hace guerra espiritual en este tiempo de crisis. Yo siempre dejo estos espacios para que respires un poco, ¿no? No quiere decir entonces que las oraciones elocuentes no tengan que hacerlo. No estoy diciendo eso, al contrario. Si vos vas al capítulo 19 del libro de Hechos, vas a encontrar un montón de hombres orando por un endemoniado. Dicen, en el nombre del Dios que predica Pablo, diablo, te echamos fuera. Y dice que el diablo se abalanzó contra ellos y los hizo bolsa, ¿no? Lee después el capítulo 19 del libro de Hechos, porque no está la autoridad en nuestra palabra, la autoridad está en el Señor. ¿Cuáles han sido tus disfraces en este tiempo cuando vas a la oración? No hay disfraces ante el mundo espiritual. O te rendís a Cristo o no te rendís a Él. No hay engaño delante del Dios que todo lo ve. Traigo este mensaje hoy porque la mujer de Jeroboam, creo yo que no es la única, como el relato que leyó Poli recién, que tiene que disfrazarse para elevar sus peticiones delante de Dios. Veamos algunos puntos interesantes con respecto a este mensaje. Déjame llegar aquí. Acá tenemos uno de los puntos que para mí es muy interesante. Jeroboam había construido altares en Israel para adorar a dioses paganos. Y Dios, en diferentes oportunidades, le había advertido que dejara de hacer eso y él no lo hizo. Después lee Primera de Reyes capítulo 13, es muy, pero muy interesante la advertencia, lo que pasa cuando el profeta extiende la mano, el rey extiende la mano en contra del profeta y se le seca su mano. Hay un montón de cosas interesantes que pasan donde Jeroboam, definitivamente, Jeroboam conocía al Señor, ya había sido advertido de estas situaciones. Esto es para ponerte un poquito nada más en contexto. Otra cosa que yo creo que estaba pasando también acá era que nombraba a Jeroboam a sacerdotes a cualquiera del pueblo y no a los que Dios había puesto como sacerdotes. Ahí también lo vas a encontrar en el capítulo 13 de Primera de Reyes. Y por lo tanto todas estas situaciones pusieron a Jeroboam, a su esposa y a su hijo en esta condición que hoy leímos en el capítulo 14 y llegar a disfrazarse para ver si Dios no se daba cuenta y les decía alguna otra palabra a favor. Ahora nos encontramos entonces ya en el capítulo 14 frente a este celoso Dios de Israel, celoso en cuanto a cuidado, ¿no? Él cuida a su pueblo y cuida su palabra y cuida que absolutamente nadie ponga en vano sus palabras, ¿no? Este Jeroboam nombraba a cualquiera como sacerdote y no lo que la Torá le había enseñado. Después usted puede leer el libro de Levíticos para saber por qué Dios entonces estaba enojado con esta situación con respecto al pueblo de Dios. Y hay cosas interesantes que dicen después en estas palabras. Vuelve a decir Jane Smith, que es donde yo estoy basando este mensaje, este intento de pasarse de listo y engañar al profeta tiene sus lecciones para
nosotros. Y en esto voy a basar justamente en algunas cosas que James también Smith puso en su libro y que yo quiero traer como algunos puntos hoy con respecto a la palabra de Dios, este comentarista bíblico que a mí me gusta muy mucho, ¿no? Pero sobre todas las cosas nos basamos en la palabra del Señor, no en James Smith, porque después dicen, pastor, usted pone a otros nombres. No. Nosotros estudiamos también la palabra y aprendemos de otros también que han estudiado profundamente la palabra. Vamos a ver algunas cosas que están pasando en este tiempo entonces, cuando este hombre, rey Jeroboam, tiene que decirle a su esposa que se disfrace, que vaya delante del profeta para que haga una petición a Dios. Lo primero que vemos en Jeroboam es que definitivamente hay conocimiento de Dios en esta situación. En el capítulo 11, versículo 37, encontramos que Dios, a través de su profeta, lea el capítulo 11, yo no lo voy a leer, a través de su profeta, le había anunciado a Jeroboam que él iba a ser rey, o sea, no estaba ahí porque Dios no lo había permitido. Dios pone y Dios saca reyes. Y eso es hasta el día de hoy. Aún los gobernantes que están en las naciones son puestos por el Señor para bendecir o maldecir a las naciones de acuerdo a sus propias creencias, ¿no? Entonces, encontramos que Dios había puesto a Jeroboam como rey frente a esta situación. Jeroboam conocía a Dios, había hecho grandes cosas por su pueblo, y es por esto que envía a su esposa delante del profeta, ¿no? Pero la voluntad revelada de Dios había sido dejada de lado. Él sabía cómo debía actuar y sin embargo Jeroboam, conociendo a Dios, estaba haciendo otra cosa. Capítulo 12, versículo 33, después búsquelo ahí. Capítulo 12, versículo 33, o lea todo el capítulo 12. Los cultos eran de acuerdo a la propia voluntad de Jeroboam y no de acuerdo a la voluntad de lo que Dios había marcado que él debía ser como orador y adorador delante de Dios. Lo que el pueblo debía hacer cuando iba en oración al Señor estaba completamente errado. Por lo tanto, Jeroboam hizo pecar al pueblo de Dios y habían llegado a esta condición en la que hoy se encontraban y que relata el capítulo 14, donde Dios ya definitivamente aleja su mano de bendición de aquellos que no quieren escuchar una y otra vez que deben arrepentirse y volver a los pies de Cristo con oraciones sinceras, de alabanza y adoración sincera delante de Dios, sin disfraces. Ellos no lo habían entendido. Ahora bien, esto es así. Puede ser que haya un conocimiento de los caminos y la voluntad de Dios, tanto como lo tenía Jeroboam. Jeroboam conocía los caminos y conocía la voluntad de Dios, pero en la vida diaria le negamos con nuestras acciones. Igual que Jeroboam tenía conocimiento, pero eso no hizo que hiciese la voluntad del Señor. El conocimiento, el tener conocimiento, no hace que cumplas con su voluntad. Vos podés tomar la decisión de no hacer lo correcto delante de Dios. Podemos saber mucho de teología, pero no ponerla en práctica. Ya se los he dicho antes, no nos acercamos a la Biblia para saber más de la Biblia, para tener más conocimiento de la Biblia. Yo le he dicho, aprenda a hacer pasajes de memoria, yo sé capítulos completos de memoria, pero eso no me hace que yo haga la voluntad de Dios si no decido tomar la decisión hoy de seguir a Cristo y de vivir de acuerdo a lo que la Biblia me dice. No nos acercamos a la Biblia entonces para saber más de la Biblia, nos acercamos a la Biblia para vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado, de acuerdo a la manera que Dios ha puesto en nosotros, que es así como nosotros tenemos que vivir. Podés haber terminado tus estudios teológicos,
Podés conocer muchísimo de la palabra de Dios, pero si no entregás tu vida a Cristo y rendís tu corazón, tus pensamientos, a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, a ir en oración al Señor y presentarte delante de Dios de acuerdo a como la palabra de Dios lo plantea, entonces no te sirve de nada todo el conocimiento que tenés. Podés tener mucho conocimiento y ser un rebelde y no someterte a la iglesia, a la pastoral, a los hermanos y querer hacer tu propia historia. Eso te aleja definitivamente del Señor. Y por más que vayas al Señor y le digas, oh Señor, cuánto te amo, podés disfrazar toda tu condición delante de Dios, pero Dios ve tu interior. La segunda cosa que vemos que había acá en este relato, ¿no? Había un sentimiento de necesidad y un sentimiento de necesidad genuino. En el capítulo 14 empezó leyendo Poli que estaba esta necesidad del niño que estaba enfermo. Por lo tanto, se presenta la necesidad de saber ¿qué hará Dios con el niño? Porque según lo que le pase al niño, Jeroboam sabe que también le va a pasar a él. Su descendencia iba a terminar en ese momento. Y por lo tanto, aunque Dios le había dicho, serás rey, la condición cambia cuando nosotros negamos al Señor. ¿Dios lo dijo? Sí, Dios lo dijo. ¿Dios dijo que lo iba a hacer sobre mí? Sí, Dios dijo que lo iba a hacer sobre mí, pero yo alejándome de Dios y haciendo mi propia voluntad y negando la verdadera adoración delante de Dios, puedo cambiar entonces lo que Dios había dicho sobre mí. Por lo tanto, cada momento difícil de dolor, como estaba pasando acá Jeroboam, su esposa, cada momento difícil de dolor y de frustración debe ser tomado como un estímulo para conducir nuestro corazón más cerca de Dios. Qué bueno sería que en tiempos de crisis, en vez de querer hacer tus propias cosas, tus propios rituales, entregues tu corazón al Señor y le digas, Señor, este es mi estímulo, yo entiendo que me estás llamando a pasar un tiempo en oración, en ayuno y aún en agonía, porque cuando yo soy débil, Señor, yo sé que vos te haces más fuerte en mí. Toma el momento difícil como este estímulo de acercarte a Dios, pero sin disfraces, no como lo leemos en el capítulo 14 del libro de Primera de Reyes. El anhelo del alma en tales ocasiones debe ser saber cuál es la voluntad de Dios tocante a nosotros. Señor, hoy quiero saber cuál es tu voluntad en mi vida. No le digo al Señor lo que tiene que hacer. Le digo, Señor, hacé tu voluntad en mi vida. Y entonces vamos a ver la gloria de Dios. La oración en tiempos de crisis debe ser, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Cualquiera sea, sé que es para mí lo mejor. Cuando estamos orando por otro, Señor, nosotros queremos que haya sanidad, que haya salvación, que haya felicidad, pero hacé tu voluntad en la vida de aquel Señor y cualquiera sea tu voluntad, nosotros vamos a aceptarla, no nos vamos a enojar a tu voluntad porque vos sos el sabio y nosotros simplemente somos adoradores de tu gracia. Vos sos el soberano, Señor, y vos ves más allá de cualquier conflicto. Cuando empiezan a ir las cosas mal, parece que sale una cosa mal atrás de la otra. Es tiempo de tomarlo entonces como motivación y decirle, Señor, hoy me rindo a tus pies, hoy te entrego mi corazón. Señor, sé que nada pasa sin que vos sepas lo que está pasando. La tercera cosa, el tercer relato y vemos que hay en esta situación es un disfraz del carácter frente a esta situación. Ellos eran rebeldes frente a Dios.
No les interesaba hacer la voluntad de Dios, no les interesaba orar como Dios les había dicho, no les interesaba cambiar sus altares paganos por un Dios todopoderoso, pero en el tiempo de crisis deciden disfrazarse y ver si por lo menos pueden engañar un poquito a Dios y torcerle la mano para que actúe a su favor. La mujer de Jeroboam cambió su apariencia para ir a preguntarle al profeta las cosas que sucederían. Y fingió ser otra mujer delante del profeta. Versículo 2 al 5 que leyó Poli recién. Quizás ambos sabían la condición en la que el profeta estaba, que no es poco significativo. Ya estaba perdiendo su vista, dice el relato. Estaba quedándose ciego, o estaba ciego prácticamente. Entonces, entre el disfraz, la ceguera, seguro que este no me va a reconocer. Vamos a engañar para ver si el profeta me dice algo positivo. Pero si hay un verdadero profeta delante tuyo, entonces va a ir palabra de Dios que van a ser duras delante tuyo. Quizás ambos sabían entonces que esta condición se podía jugar a su favor. ¿Qué encontramos aquí entonces? Ellos se olvidaron que los profetas podemos no verlo, los pastores, los líderes de la iglesia, podemos no estar viendo alguna situación, podemos estar ciegos frente a lo que pasa en lo oculto a algunos hermanos de la iglesia, pero se olvidaron de que el Dios que ve en lo secreto, entonces este Dios no está ciego. Amada iglesia, pateé el micrófono. Amada iglesia, Dios no está ciego, Dios está mirando tu corazón. No hay disfraz que pueda engañar a Dios. Es imperativo entonces el decirles hoy que absolutamente nadie puede acercarse a Dios fingiéndose ser otra persona, porque Dios ve tu interior aún antes que te acerques a Él. Cuando la mujer iba de camino, Dios ya le había dicho al profeta: mira, viene la mujer de Jeroboam y te va a decir esto, esto y esto, y tú le dirás esto, esto y esto. Ella no alcanzó a entrar al lugar, que el profeta la llamó por su condición y no por su nombre. Su condición en ese momento era ser la mujer de, porque ella no fue como mamá, a pedirle por el niño. No fue con un corazón sincero a decirle: estoy angustiado, mi hijo se está muriendo, por favor que Dios haga algo, sino que fue como esposa de. Entonces el profeta le dice: entra, mujer de Jeroboam, y la llamó por su condición. Cuando nosotros vamos disfrazados al Señor y no vamos con sinceridad, el Señor nos habla por nuestra condición. Entonces nos va a decir: ¿qué pasa, pecador, que no vienes en realidad a buscar lo que yo tengo para vos? ¿Por qué no estás siendo sincero con el Señor, sincera con el Señor? Por este motivo mismo, entonces, hermanos, es que nosotros siempre remarcamos en nuestros mensajes: vení a Dios así como estás. No le pedimos a la gente que cambie para venir a Dios. Mirá, dejá la droga y acércate a Dios. No, acércate a Dios. Mirá, dejá la homosexualidad y acércate a Dios. No, acércate a Dios con tu condición. Y si Dios tiene algo que cambiar, entonces Dios te va a mostrar cuál es la manera en la que tenés que actuar. Vení a Dios así como estás. Si sos sincero y deciden dejar su vida delante de Dios, Dios les ayudará a cambiar si hay algo que cambiar. Lesbianas, homosexuales, drogadictos, mentirosos, embusteros, fornicarios, estafadores, y poner la lista lo que vos quieras, no importa cuál es la condición que estén viviendo, si vienen así como están a Dios, sin un disfraz de ser lo que no son,
y encuentran el amor verdadero, entonces Dios les va a guiar por el buen camino de la verdad. Jesús te dice hoy lo mismo que le dice a la mujer adúltera. Si venís a Cristo y mirás los ojos de Jesús, como lo miró la mujer adúltera que le trajeron para apedrearla, Él le dice hoy, te dice hoy, ni yo te condeno, porque la mirada de Cristo perdona. Anoche los jóvenes hablaban sobre la fe y el cambio que produjo en la fe de algunos encontrarse con el Señor. Yo voy a agregar algo a ese mensaje. Si no lo viste, está en el Facebook, ¿no? El mensaje de anoche de los chicos que estuvo muy bueno de Sofi y Pablo. Yo voy a agregar algo más. No es simplemente la fe de haber tocado el manto, no es simplemente el haberse acercado al Señor, es mirar los ojos de Cristo. Pablo decía ahí, el Señor estaba buscando, ¿para qué? Para que la mujer lo mirara, porque el mirar a Cristo es lo que te salva. Más allá de que recibieron sanidad, todos ellos, es la mirada de Cristo la que te salva. Es la mirada de Jesús a Pedro después de haberle traicionado, la que le hizo entender de que a pesar de la crisis, de las dificultades y de que había fracasado, entonces hay perdón de Dios en Cristo Jesús. La mirada a Cristo, venía a Cristo así como estás. Jesús miró al ladrón de la cruz y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ninguno de ellos tuvo que hacer otra cosa más que mirar a Cristo Jesús. Contale de tu adicción a la pornografía. Contale de tu adicción a los videojuegos, al Facebook que no te deja pasar tiempo con el Señor. Contale de tu frustración porque parece que orás y no encontrás consuelo. Contale de que crees que vivís con mala suerte y que parece que todo te va mal. Contale a Jesús de tu adicción al sexo ilícito. Contale a Jesús de tu vicio al juego. Contale a Jesús de tu vicio a la pornografía. Contale de ese aborto clandestino que hiciste y que hoy no te deja dormir por la culpa que hay en tu corazón. Contale a Dios que aún estando en el ministerio y en su camino, decidiste abortar y hoy tenés culpa cuando decís no al aborto y resulta que estás escondiendo algo que Dios sabe que lo hiciste. Y encontrar el perdón de esto y encontrar la paz de Dios en esto. Vos, varón, que obligaste a tu novia a ejercerse un aborto y luego te fuiste y la dejaste con todo este problema, vení hoy al Señor. Y podés llevar 20 años en el camino y nunca lo confesaste delante del Señor. Vos y el Señor, sin disfraces, Señor, yo le erré, yo me equivoqué, yo quiero tener hoy tu perdón. Amada mujer, si has pasado por este tiempo de crisis, donde hiciste cosas que hoy están culpándote, vení a Cristo hoy así como estás. Porque hay un lugar. Todavía hay tiempo de arrepentimiento y de venir al lugar. Contale a Jesús que por tus malas decisiones, hoy tu familia se ha alejado del Señor. Que pusiste miles de reglas para que se acercaran al Señor y hoy tus hijos no quieren saber nada del Señor por culpa de tu legalismo. Porque le has mostrado legalismo y no le has mostrado amor de Dios. Pedile a Dios perdón, hacete cargo de tus errores. Y en cuanto te quites ese disfraz y seas vos mismo, vas a sentir el abrazo del Padre. Yo sé que algo se está moviendo en los hogares de aquellos que están mirando esta transmisión. Aprendamos a orar sin disfrazar nuestra oración. Aprendamos a orar no para que los hombres nos aplaudan. Aprendamos a orar para que el mundo espiritual tiemble, porque tenemos en nuestra boca palabra
de Dios. Segunda de Crónica. Segundo libro de Crónicas. Quiero buscarlo por acá, a ver si lo tengo acá. Capítulo 7, versículo 14, un pasaje muy conocido que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillare mi pueblo, aquel que cree en mí, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, simplemente ahí, cuando nos sacamos el disfraz, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay restitución familiar, hay restitución financiera, hay restitución de sanidad para los enfermos del SIDA o de cualquier otra enfermedad. Dios puede traer sanidad. Sé sincero delante de Dios y no vayas por la sanidad que Él te puede dar. Ve al Señor hoy, porque Él puede salvar tu vida, puede salvar tu corazón y puede cambiar tu condición. Este es un punto importante para mí. La oración te acerca a Dios y no hace que Dios se acerque a vos. Porque Dios ya está ahí, Dios siempre está ahí, Dios está atento, todavía estás a tiempo. Lo que hacemos nosotros cuando vamos en oración, mañana que comenzamos con la oración de Daniel a las 6 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde, no estamos nosotros haciendo que Dios se acerque a nosotros, nosotros estamos yendo hacia donde Dios está. Y vamos a decirle desde temprano: Señor, hace tu voluntad en nuestras vidas. Señor, queremos que esta crisis del mundo cambie. Pero hacé tu voluntad si esto sirve para que muchos conozcan que su vida es tan finita que ni siquiera el dinero los puede salvar. Si es esa tu voluntad, Señor, hacénoslo saber. Nosotros entonces nos acercamos a Dios. Si tu corazón es sincero delante de Dios, definitivamente, yo estoy convencido de esto, Dios responderá a tu favor. Y vamos a ir al último punto ya. No sé cuánto llevo de mensaje, pero no voy a extenderlo mucho más. Si vamos con disfraces delante de Dios, encontramos lo que encontró esta pareja: un fracaso rotundo. Se encontraron con tal fracaso que perdieron absolutamente todo lo que tenían y no podían culpar a Dios por ello, porque Dios ya se lo había advertido, como te lo está advirtiendo hoy el Señor. Andá sin disfraces delante de Dios. Apenas cruza la puerta, inmediatamente apenas cruza la puerta, aparte de decirle mujer de Jeroboam, le dice: ¿por qué te finges otra? ¿Por qué finges ser otro delante de mí? Como si yo no te conociera, dice el Señor. Como si yo no te hubiera formado en el vientre de tu madre. Conozcas a tu mamá o no, el Señor te conocía desde el vientre de tu madre. Así lo dijo David, se lo dijo a Jeremías, así lo dijo Pablo. Conozcas o no, Dios sí te conocía desde el vientre. Por eso no estamos a favor del aborto, porque desde ahí Dios ya tiene un plan. Wow. Qué tremendo, ¿no? Podrás engañar amigos, familiares, hermanos de la iglesia, compañeros de GPS, incluso a los pastores, pero nunca vas a poder engañar a Dios. Sácate el disfraz. Cuando
vamos en oración al Señor con un disfraz, nos encontramos con un fracaso rotundo. No fracases delante de Dios. No fracases delante del Señor. Él quiere hoy traer oportunidad de restauración a tu vida. No fracases delante de Dios. Quítate el disfraz y verás a Dios responder a favor de tu vida. Mañana comenzamos entonces con la oración de Daniel. Yo creo que es la semana más poderosa que la IBC vive cada vez que se reúne a orar al Señor. Casi toda la iglesia está en cripta. ¿Para qué? Para pedir que Dios haga su voluntad en nosotros, que Dios haga su voluntad en la vida de los enfermos, aunque vamos a pedir por sanidad. Para que Dios restaure a aquellos que han estado disfrazándose durante todo este año y los años anteriores que han llegado al Señor como si Dios no conociera tu condición. Deja el disfraz de lado hoy y Dios actuará a tu favor. Que el Señor pueda definitivamente hacer resplandecer su rostro sobre vos. Señor, que en esta mañana lo que nos has hablado como pueblo, como iglesia, llegue con autoridad. Señor, si hay quienes se han conmovido con este mensaje y han decidido sacar su máscara, su disfraz, te pedimos que tu Espíritu Santo hoy traiga sanidad y restauración sobre sus vidas. Aquellos que han pasado por el aborto, aquellos que han pasado o están atravesando por sexualidades que no son las correctas, aquellos que están siendo engañados por la pornografía, aquellos que están sufriendo porque su familia se ha destruido por malas decisiones y hoy están pidiéndote perdón. Señor, como pastor de la IBC, como profeta de tu palabra en esta mañana, clamo por restauración para sus vidas, para que ellos puedan encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Amén. ¿Qué pasa donde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Amén. Hay libertad. Amén. Así que decirle al que está al lado tuyo, hay libertad en esta mañana. Amén. Si querés contactarte con nosotros, si el Señor ha tocado tu corazón, podés hacerlo a través del Facebook o a través de YouTube, que también estamos ahí en YouTube. Vení al Señor así como estás hoy, porque Él va a traer entonces cobertura a tu vida. Amén. 261-6626-938. Ahí también podés mandar un WhatsApp, pedidos de oración. Si querés que alguien ore por vos, si querés que te mandemos material para estudiar la palabra de Dios o integrarte al curso de nuevos creyentes, también podés hacerlo, el pedido ahí a ese número y vamos a estar respondiendo en amor. Amén.